¿Alguna vez has escuchado algo que no debías y esa conversación cambió tu vida para siempre? Ricardo, un millonario de Querétaro, jamás imaginó que esa frase dicha por su empleada doméstica cambiaría su vida para siempre. Él estaba acostumbrado al silencio de su mansión vacía, pero esa noche, al pasar por la cocina, escuchó algo que lo dejó paralizado. «Necesito un novio para mañana». Isabel, su empleada, hablaba por teléfono con la voz quebrada, sin saber que alguien la escuchaba. Quédate hasta el final para descubrir cómo un favor inesperado se convirtió en la historia de amor más hermosa que jamás imaginaron. Ricardo caminaba por los pasillos de su casa como un fantasma en su propio reino. A sus 45 años, había construido un imperio que muchos envidiaban, pero cada noche regresaba a una mansión donde el eco de sus pasos era su única compañía. Las paredes enormes, los muebles finos, las obras de arte que decoraban cada rincón, todo parecía burlarse de él con su perfección vacía. Había tenido todo lo que quiso en la vida, menos lo único que realmente importaba: alguien con quien compartirlo. Los negocios le habían dado dinero, poder, respeto en Querétaro, pero le habían robado algo que ni siquiera sabía que había perdido hasta que fue demasiado tarde. Ahora, el silencio era su rutina, su castigo autoimpuesto, su realidad ineludible. Comía solo, trabajaba solo, dormía solo. Las reuniones sociales eran apenas obligaciones donde fingía sonrisas y conversaciones que olvidaba antes de llegar a casa. Sus empleados mantenían la distancia profesional que él mismo había establecido años atrás, cuando decidió que los muros emocionales eran más seguros que las decepciones. Isabel era la única que llevaba 3 años trabajando con él, discreta, eficiente, casi invisible en su intento de no molestarlo. Esa noche de martes, Ricardo bajaba las escaleras pensando en revisar unos documentos en su estudio, cuando algo inesperado lo detuvo en seco. La voz de Isabel llegó desde la cocina, ahogada y temblorosa, diferente al tono profesional que siempre usaba con él. Ricardo se quedó inmóvil en el pasillo sin intención de espiar, pero incapaz de seguir caminando. Escuchó el sonido inconfundible de alguien conteniendo el llanto mientras hablaba por teléfono. Esa mezcla de desesperación y vergüenza que solo viene cuando la vida te acorrala sin salida. Las palabras llegaban entrecortadas, cargadas de una angustia que atravesaba las paredes como un grito silencioso pidiendo ayuda. Ricardo nunca había escuchado a Isabel así, vulnerable, humana, real. Durante 3 años, ella había sido simplemente la mujer que mantenía su casa en orden, que preparaba sus comidas, que limpiaba sin hacer ruido y desaparecía cuando él llegaba. Pero ahora, esa voz quebrada revelaba que Isabel no era solo una empleada eficiente, sino una persona con problemas, con miedos, con una vida que él nunca se había molestado en conocer. La curiosidad lo impulsó a acercarse un poco más, lo suficiente para distinguir las palabras pero sin ser visto. Sentía que estaba invadiendo algo privado, algo sagrado, pero sus pies no obedecían la orden de alejarse. Lo que escuchó a continuación lo golpeó como un puñetazo en el estómago vacío de quien ha olvidado qué se siente necesitar algo más que dinero. La voz de Isabel sonó clara, desesperada, imposible de ignorar. «Yo sé que parece una locura, Lupita, pero lo necesito. Necesito un novio para mañana». Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Un novio para mañana». La frase sonaba absurda, casi cómica, como sacada de alguna película barata de sábado por la tarde. Pero no había nada de cómico en el tono desesperado de Isabel, en la forma en que sus palabras temblaban al salir de sus labios. Ricardo se recargó contra la pared del pasillo oculto en las sombras, intentando entender qué situación podría llevar a alguien a pedir algo así. Isabel continuaba hablando, ahora con más urgencia, explicándole a su amiga cada detalle de su dilema como quien confiesa un pecado que ya no puede cargar sola. Ricardo escuchaba cada palabra con una atención que no prestaba ni en sus juntas de negocios más importantes. Había algo en esa vulnerabilidad cruda
que lo mantenía clavado en ese pasillo, incapaz de marcharse, incapaz de fingir que no había escuchado nada. Por primera vez en años, Ricardo estaba presenciando algo genuino, algo que no tenía precio ni estrategia, algo que lo hacía sentir extrañamente vivo. El silencio de su mansión nunca le había parecido tan ensordecedor como en ese momento, cuando la voz de otra persona revelaba una humanidad que él había olvidado que existía. Se preguntó cuántas veces Isabel habría tenido problemas así, cuántas noches habría llorado en silencio mientras él permanecía encerrado en su estudio revisando números sin alma. La culpa comenzó a trepar por su garganta como una enredadera de espinas. Isabel seguía hablando con su amiga, y cada palabra era como una ventana abierta a un mundo que Ricardo había ignorado por completo. Explicaba que el casamiento de su hermana menor sería al día siguiente, un evento familiar que llevaban planeando desde hacía meses y al que toda la familia asistiría. El problema no era el casamiento en sí, sino la condición que su familia le había impuesto para poder asistir. No era maldad, insistía Isabel entre sollozos, era solo tradición. Su familia era de las que todavía creían en esas cosas, en que una mujer de 35 años sin pareja era motivo de preocupación, de comentarios susurrados, de miradas de lástima. Ricardo apretó los puños al escuchar eso, sintiendo una rabia inesperada hacia gente que ni siquiera conocía, pero que le causaban tanto dolor a alguien que trabajaba para él. Isabel continuó explicando que su mamá estaba enferma, que los doctores no le daban mucho tiempo, que este casamiento podría ser la última reunión familiar completa que tendrían, y lo único que su mamá quería, lo único que le había pedido con esa voz débil, de quien ya no puede pedir muchas cosas más, era ver a Isabel feliz, acompañada, con alguien que la cuidara. La ironía era cruel. Isabel tenía que fingir felicidad para darle paz a su madre enferma. Tenía que mentir sobre tener amor para demostrar amor verdadero. Ricardo sintió algo extraño revolverse en su pecho, algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado su nombre: empatía. La conversación telefónica continuaba, pero ahora Isabel hablaba más bajo, como si la vergüenza pesara más que la desesperación. Le contaba a su amiga Lupita que había considerado todas las opciones, que había pensado en cancelar, en inventar una excusa, en simplemente no aparecer y dejar que su hermana tuviera su día perfecto sin complicaciones. Pero no podía hacerlo, explicaba con voz quebrada, porque su mamá le había suplicado que fuera, porque quería verla allí sonriendo, porque tal vez esa sería la última vez que pudieran estar todos juntos como familia. Isabel admitió que había intentado pedirle el favor a dos conocidos, pero ambos se habían negado, diciendo que era demasiado raro, demasiado incómodo, demasiado complicado. Ricardo escuchaba cada detalle, sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a moverse, a despertar después de un letargo de años. Había pasado tanto tiempo funcionando como una máquina, tomando decisiones basadas solo en números y estrategias, que había olvidado que se sentía ser movido por algo más humano, más visceral. Isabel terminó la llamada prometiendo que encontraría una solución, aunque su voz sonaba derrotada, como quien promete algo imposible solo para terminar una conversación dolorosa. Ricardo escuchó el sonido del teléfono al colgar, seguido de un sollozo ahogado que Isabel intentaba contener. Él permaneció en ese pasillo oscuro, procesando todo lo que acababa de escuchar, sintiendo el peso de una decisión que todavía no sabía que iba a tomar. Pero algo había cambiado en esos minutos de escucha involuntaria, algo que haría que esa noche fuera diferente a todas las demás noches vacías de su vida. Ricardo no podía moverse de ese pasillo, como si sus zapatos italianos de $2,000 estuvieran clavados en el piso de mármol importado. Escuchó los pasos de Isabel moviéndose por la cocina, el sonido del agua corriendo, probablemente lavándose la cara para borrar las lágrimas antes de terminar sus labores. Él sabía que debía marcharse, volver a su estudio, fingir que no había escuchado nada y dejar que Isabel resolviera sus problemas como todos los adultos responsables hacían. Pero algo lo mantenía ahí,
una fuerza invisible que no podía nombrar, pero que sentía presionando contra su pecho. Durante 3 años, Isabel había sido parte del decorado de su vida, tan presente como los muebles, pero igual de impersonal. Nunca le había preguntado sobre su familia, sus sueños, sus miedos. Nunca había visto más allá de la empleada eficiente que mantenía su mundo funcionando sin complicaciones. Y ahora, en cuestión de minutos, esa mujer invisible se había vuelto dolorosamente real, con problemas complejos y emociones que él había olvidado que existían. Ricardo se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez en el día, sintiendo una urgencia extraña de hacer algo, lo que fuera, para que ese sonido de llanto ahogado dejara de resonar en su cabeza. No era compasión vacía ni caridad arrogante, era algo más profundo, más egoísta incluso, el reconocimiento de un dolor que él mismo conocía demasiado bien. Isabel salió de la cocina secándose las manos en el delantal, con los ojos todavía rojos, pero intentando recuperar la compostura profesional que siempre mantenía. No esperaba encontrar a nadie en el pasillo a esa hora, mucho menos a Ricardo parado ahí como una estatua, contemplando la nada. Sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse en ese corredor iluminado apenas por las luces tenues de la noche. Isabel abrió los ojos con horror al darse cuenta de que él había estado ahí, lo suficientemente cerca para haber escuchado su conversación privada, su momento de vulnerabilidad vergonzosa. El color abandonó su rostro moreno, dejándola pálida como si la tierra se la fuera a tragar. Ricardo vio el pánico en sus ojos, ese miedo de quien acaba de exponer demasiado frente a la persona equivocada, de quien sabe que cruzó una línea invisible que separa lo profesional de lo personal. Isabel dio un paso atrás, sus manos temblando mientras buscaba palabras que pudieran explicar lo inexplicable, que pudieran deshacer lo que ya estaba hecho. Ricardo levantó una mano en un gesto tranquilizador, consciente de que cualquier palabra suya en ese momento podía hacer que Isabel huyera o se quebrara completamente. Tenía que manejar esto con cuidado, con una delicadeza que no estaba acostumbrado a usar en sus interacciones diarias. El aire entre ellos estaba cargado de incomodidad, de palabras no dichas, de secretos expuestos sin permiso. «Señor Ricardo, yo lo siento mucho, no debí...» Isabel comenzó a disculparse con voz entrecortada, sus palabras tropezando entre sí en su prisa por explicarse. Pero Ricardo negó con la cabeza, deteniéndola antes de que pudiera terminar de construir un muro de disculpas innecesarias. Él se dio cuenta en ese momento de que tenía 2 opciones. Podía hacer lo que siempre hacía, mantener la distancia profesional, fingir que no había escuchado nada y dejar que cada quien resolviera sus problemas en privado. O podía hacer algo diferente, algo que lo asustaba precisamente, porque no tenía manual de instrucciones ni estrategia de salida. Isabel lo miraba con ojos suplicantes, no pidiendo ayuda, sino rogando que él simplemente olvidara lo que había escuchado y le permitiera conservar su dignidad y su empleo. Ricardo notó las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, señales de noches sin dormir y preocupaciones constantes que él nunca había visto porque nunca había mirado realmente. Vio las manos agrietadas de tanto trabajar, las uñas cortas y sin pintar de quien no tiene tiempo para vanidades, la postura encorvada de quien carga pesos invisibles todos los días. Isabel no era solo una empleada, era una mujer completa con una vida llena de responsabilidades y dolores que él había ignorado completamente, y ahora esa realidad estaba frente a él, imposible de ignorar, demandando algún tipo de respuesta. «No tienes que disculparte, Isabel. Yo fui quien escuchó sin querer», dijo Ricardo con una voz más suave de lo habitual, tan diferente al tono autoritario que usaba en sus oficinas. Isabel parpadeó confundida, sin saber cómo interpretar esa gentileza inesperada de un hombre que siempre había sido correcto pero distante. Ricardo se dio cuenta de que necesitaba darle espacio para explicarse, para que ella pudiera decidir cuánto compartir sin sentirse obligada o juzgada. Se recargó contra la pared, adoptando una postura menos intimidante, menos de jefe y más de igual,
aunque ambos sabían que la dinámica de poder entre ellos nunca sería completamente simétrica. Isabel respiró profundo, limpiándose una lágrima rebelde que insistía en rodar por su mejilla, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener la compostura. Miró hacia el piso, incapaz de sostenerle la mirada mientras hablaba, como si confesar su situación fuera admitir una debilidad imperdonable. Y entonces, con voz temblorosa pero decidida, comenzó a explicar lo que Ricardo ya había escuchado, pero que necesitaba oír directamente de ella. Le contó sobre el casamiento de su hermana Sofía, la menor de 4 hermanas, la única que había tenido suerte en el amor, según los estándares tradicionales de su familia. Le explicó que sus padres eran gente de rancho, de esas familias donde las costumbres antiguas todavía dictaban las reglas no escritas de la convivencia, y donde una mujer de 35 años sin esposo era vista como un fracaso silencioso que todos notaban pero nadie mencionaba directamente. Isabel continuó su explicación, ahora con más fluidez, como si las palabras llevaran tanto tiempo atrapadas en su garganta que salían sin control una vez que encontraban la salida. Le contó que sus 3 hermanas estaban casadas, con hijos, con vidas que su mamá consideraba completas y bendecidas, pero ella, Isabel, había tomado decisiones diferentes. Había venido a Querétaro a buscar trabajo cuando su papá enfermó, enviando dinero a